Buenos días y bienvenidos sean todos y todas. En primer lugar, me gustaría iniciar agradeciéndole a la Escuela de Administración Pública y al Colegio de Jalisco toda su colaboración y gestión para la realización de este foro. Sus amplias redes de trabajo han sido fundamentales para el logro de este evento el día de hoy. Muchas gracias, León, muchas gracias, doctor, y por su conducto a todos sus equipos. En segundo lugar, me gustaría compartirles la razón por la cual hemos trabajado desde hace algunos meses para generar este encuentro entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, presidentes municipales, funcionarios de los niveles local y subnacional y organizaciones internacionales que se dedican al tema de la participación ciudadana. En Jalisco llevamos 2 años desarrollando presupuestos participativos y durante todo este tiempo hemos aprendido muchísimas cosas de los ciudadanos y de las organizaciones con las que hemos trabajado, pero también con cada experiencia y con cada ejercicio de presupuestos participativos nos han surgido muchos interrogantes y muchos cuestionamientos sobre los conceptos, sobre las herramientas metodológicas y sobre los mecanismos para trabajar, lo cual creemos que es perfectamente natural cuando uno empieza un camino como la democracia directa. Sabemos que los debates no están cerrados y si bien somos convencidos de que la participación ciudadana es el mejor mecanismo y la única vía para la construcción de la gobernanza, en Jalisco nos cuestionamos de manera permanente sobre cómo mejorar, cómo profundizar muchísimo más los mecanismos de toma de decisiones en los que participan los ciudadanos y sobre todo nos cuestionamos cómo hacemos para grabar en la piel de los territorios la cultura de lo público, la cultura del debate positivo, constructivo y la cultura del consenso. Por eso los hemos invitado hoy aquí y nos hemos invitado hoy aquí para que juntos reflexionemos, aprendamos de manera colectiva y podamos vislumbrar cuál es el camino que sigue, cuáles son los retos que nos quedan enfrente para seguir realizando estos ejercicios de democracia participativa. Hace menos de una semana, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, bienvenido Miguel, nos decía que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y efectivamente estamos en tiempos de crisis de confianza en las instituciones, en tiempos de apatía, en tiempos de falsas verdades. Y justamente en estos momentos de crisis es donde los gobiernos tenemos que plantear y repensarnos los procesos de toma de decisiones y la forma misma de hacer política pública. Quisiera finalmente comentar que nos hemos reunido también hoy aquí para hacer memoria y para hacer camino de lo que sucedió hace 30 años en Porto Alegre. En Porto Alegre pasó algo extraordinario, porque se cedió la toma de las decisiones a los ciudadanos en materia de inversión pública, pero también aprendimos los gobiernos que podemos confiar en los ciudadanos y que podemos ceder la toma de las decisiones. Después de Porto Alegre, en muchos gobiernos y en muchos países se ha continuado haciendo este presupuesto participativo. Aquí en Jalisco llevamos 2 años realizándolo y hemos aprendido fundamentalmente que es un proceso pedagógico en el que debemos aprender todos de manera permanente. Finalmente, agradecerles a todos su presencia, agradecerles su participación y esperamos que sea muy productivo este ejercicio. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la subsecretaria de Planeación y Evaluación, Carolina Toro Morales. A continuación escucharemos las palabras por parte del director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, León Aceves Díaz de León. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar con mucho respeto al maestro Aristóteles Sandoval, gobernador constitucional del estado de Jalisco, así como a las distinguidas personalidades que conforman este presidium. De igual forma, un saludo muy afectuoso
a los servidores públicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los estudiantes, a los expertos que formarán parte de este diálogo durante los siguientes 2 días. Es realmente un honor estar con ustedes en este evento de inauguración sobre un tema que pensamos que es crucial para mejorar las relaciones entre gobiernos y sociedades, como lo es el tema de los presupuestos participativos. Estimados colegas, quisiera primeramente pues hacer hincapié en un fenómeno que seguramente no nos es ajeno a ninguno de los que aquí nos encontramos, y me refiero al distanciamiento entre las expectativas y demandas de la ciudadanía y la actuación y los resultados gubernamentales. Esta lejanía, bueno, pues se ha venido expresando en un profundo malestar ciudadano que ha agravado la percepción negativa que muchas personas tienen respecto a las instituciones, y peor aún, que se ha venido también manifestando en la desconfianza hacia la democracia misma. Muy rápidamente, algunos datos recientes confirman este fenómeno. Por ejemplo, el informe 2017 de la organización Latinobarómetro señala que la proporción de latinoamericanos que dijo tener algo, mucha confianza en el gobierno, cayó del 45 al 25% en solo 7 años. Para nuestro país la situación no es diferente, ya que según este informe, en el 2017, solo el 15% de los mexicanos declaró tener confianza en sus gobiernos. Y es la democracia misma, a final de cuentas, la que está en juego, toda vez que estudios como este muestran que en México únicamente el 18% declara estar satisfecho con la democracia, mientras que el promedio latinoamericano es del 30%, ya por no hablar de otros países como el Uruguay, donde el 57% de la población dice estar satisfecha con su democracia. Y bueno, esta situación tan delicada se explica en buena medida por fenómenos como la persistencia de las desigualdades sociales, la insuficiente redistribución de la riqueza, la arraigada creencia de que las autoridades estamos en ocasiones lejos de las preocupaciones de la población y de que no siempre resolvemos los problemas de manera efectiva. Es claro que esta crisis de confianza, esta crisis de representatividad, de legitimidad, nos obliga forzosamente a repensar las formas de hacer gobierno, es decir, las formas de entender los problemas públicos, de plantear soluciones y tomar decisiones. Porque como comenta el politólogo francés Pierre Rosanvallon en su obra sobre el buen gobierno, y aquí abro cita, para los ciudadanos la falta de democracia significa no ser escuchados, ver que se toman decisiones sin consulta alguna, que los ministros de Estado no asumen sus responsabilidades, que el mundo político vive encerrado en sí mismo y no rinde cuentas suficientes, y que el funcionamiento administrativo sigue siendo opaco. Cierro aquí la cita de Pierre Rosanvallon. Sin duda un elemento que contribuye a revertir lo anterior, así como a ampliar y a renovar los espacios de democracia, es el involucramiento de la ciudadanía en los procesos de formulación y seguimiento de políticas. En otras palabras, si no complementamos la democracia representativa con otros tipos como la democracia participativa o directa, corremos el riesgo de que otras alternativas no democráticas terminen siendo hegemónicas. Por ello, precisamente estamos aquí, para reflexionar y compartir experiencias en torno a más y mejores mecanismos de vinculación entre gobierno y sociedad, con todos los retos que ello implica, tanto para los gobiernos como para los propios ciudadanos. Porque, por un lado, los gobiernos no nos podemos desentender de nuestras responsabilidades, no debemos cejar en el esfuerzo de seguir fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, pero por otro lado tenemos que seguir avanzando en esquemas para que la participación sea más efectiva, más real, más informada, para que la gente encuentre en la participación un vehículo realmente útil para mejorar de manera cotidiana sus condiciones de vida. Y es precisamente en ese escenario que el análisis en torno a los presupuestos participativos se vuelve crucial. Pienso que
La Ciudad de México ofrece interesantes experiencias en la materia, desde luego con sus aciertos, con sus limitaciones que serán expuestos en su momento a lo largo de estos días, y por cierto experiencias que deberán ser fortalecidas con la implementación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, aprobada en enero de este año, la cual se encuentra, por cierto, permeada, entre otros, por el enfoque de la democracia participativa, además de que algo muy importante, reconoce por primera vez en nuestro país el derecho de todas y todos a tener una buena administración pública. Por todo lo anterior, nos honra profundamente ser partícipes de este foro. Desde la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, cuya principal misión es contribuir a la profesionalización de la función pública, ya sea a través de la formación de funcionarios o de la investigación aplicada, tenemos la plena convicción de que estas reflexiones que vamos a tener contribuirán a generar gobiernos más cercanos, más profesionales, honestos y efectivos. Enhorabuena, felicidades a los organizadores, señor gobernador, enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, León Aceves Díaz de León. A continuación escucharemos las palabras a cargo del presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado González. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con afecto y respeto al señor gobernador del estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a los distinguidos miembros con quienes me honro en compartir la parte frontal de este auditorio, la maestra Carolina Toro, Fernando Pindado, León Aceves y Guillermo Alcaraz. Muchas gracias por darme el honor de estar frente al auditorio. Igualmente saludo a todos los panelistas, conferencistas y asistentes participantes que incluso pues de distintas ciudades del país y de otros países vienen y acuden a este foro. Deseo en primer término felicitar muy sinceramente la iniciativa que tuvo el gobierno del estado a través de la maestra Carolina Toro para organizar este foro. Creo que era más que necesario, siento que además se antoja bastante útil, toda vez de que en Jalisco, gracias a la iniciativa del señor gobernador, a partir de junio del año pasado, se llevó y se elevó a rango constitucional la figura de presupuestos participativos, sin demérito de que ya otros ayuntamientos en la escala municipal lo estaban aplicando en el estado de Jalisco. De tal manera que ahorita podemos decir que tanto Jalisco como la Ciudad de México son las dos entidades que aplican de una manera más generalizada esta figura que creo viene a revolucionar la forma en que se relaciona la sociedad, los ciudadanos, con sus gobiernos. Hace ya casi 30 años que se empezó a aplicar esta figura en América Latina y de ahí se ha trasminado a distintos países y ciudades del mundo. Ante tal circunstancia, pues ha habido, por supuesto, experiencias exitosas y otras experiencias también que dejan enseñanzas y que sin duda alguna permiten reflexionar para mejorar esta práctica. A 30 años de estos acontecimientos y hoy aquí en este foro, creo que conviene replantear y pensar en cuáles serían los principales desafíos que afronta esta figura en su implementación y por los años venideros. Pues yo anotaría, a riesgo de ser muy generalizador, entre otros los siguientes. Creo que en primer término está el desafío de un ejercicio de la subsidiariedad bien entendida. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que se pueda establecer un sano equilibrio entre tanto participación ciudadana y social sea posible y tanto gobierno sea necesario, de tal manera que ni la sociedad trate de desplazar al gobierno ni el gobierno termine ahogando la iniciativa ciudadana. Por otro lado, creo yo que es muy importante también que se tenga presente el desafío de evitar en esta práctica el clientelismo. Es decir, lo que se trata con esta figura, con la aplicación de esta figura, quiero entenderlo, y ese es el espíritu, es de formar ciudadanos, no de formar clientes, ni conseguir adeptos, porque tampoco es religión.
De tal manera que entonces creo que este sería otro desafío muy importante que no solamente en México, sino en todo el mundo tendrá que irse afrontando. Creo que también otro desafío muy importante es establecer, claro, con las peculiaridades de cada país o cada ciudad en donde se aplique, quién o quiénes podrían ser el sujeto activo de esta figura. Es decir, va a ser el ciudadano, va a ser el habitante, el vecino, el contribuyente, el profesionista. ¿Quién es el sujeto activo de esta figura? Y junto con eso, pues también, por supuesto, el método. ¿Cómo va a ser el método, el mejor método recomendable? ¿El método estricta y exclusivamente participativo, delegativo, que no lo creo que tenga que ser, o un método que sea esencialmente deliberativo y propositivo para que aliente y genere una discusión y reflexión nacional sobre el devenir de las políticas públicas en una comunidad determinada? Y finalmente creo yo que otro de los retos o desafíos más importantes sería el que podríamos denominar como completar el ciclo de los presupuestos participativos. Es decir, desde no solo que el ejercicio del presupuesto participativo no se agote solo en la fase de la propuesta y mucho menos en la fase de la votación de una propuesta que se haga exclusivamente desde las esferas gubernamentales, sino que también incluya, como ya se dijo, la deliberación, pero también la vigilancia después de esos recursos y finalmente, ¿por qué no? Que habría la manera de pensarlo, un ejercicio de evaluación con base en ese presupuesto participativo, pero basado en resultados. Entonces creo yo que de esta manera podría mejorarse el ejercicio de esta figura. Finalmente, creo que ante estos desafíos y estos retos, y a casi 30 años de realización de esta figura en todo el mundo, este foro que hoy se realiza aquí en Guadalajara por iniciativa del Gobierno del Estado, creo que con mucho contribuirá a que desde el ámbito del gobierno, desde el ámbito de la academia y desde el ámbito de la ciudadanía, sigamos reflexionando y sigamos aportando con la finalidad de tratar de hacer que esta figura sea un instrumento que venga a transformar las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre sociedad y gobierno. Esperemos que en este foro se logren estos objetivos y felicidades y pues bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado González, por sus palabras. En estos momentos le cedemos el uso de la voz al comisionado de participación del Ayuntamiento de Barcelona, Fernando Pindado Sánchez. Buenos días, señor gobernador, compañeros, compañeras de la mesa, amigos y amigas. En primer lugar, permítanme, no por pura cortesía, sino por puro sentimiento, trasladarles el mensaje cariñoso de la ciudad de Barcelona y de su alcaldesa y celebrar que actos como este se puedan realizar en una ciudad tan hermosa como Guadalajara. El lema de hablemos de presupuestos participativos o de cualquier cosa, la palabra, el verbo hablar, es el verbo esencial para la democracia. Los parlamentos, donde se parla, donde se habla, es el lugar donde reside la soberanía popular y donde la herramienta, el arma que se utiliza para tratar los problemas que afectan a la comunidad es la palabra. Parlamento, hablar, hablemos. El hecho de hablar es el elemento esencial de la democracia, porque la democracia es aquel sistema político que se sustenta en la soberanía popular, en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que formamos las comunidades de la ciudad, del Estado, del mundo. En ese conjunto de personas, citando también a Piero Sambalón, como hacía mi ilustre compañero anterior, Piero Sambalón nos dice que pueblo no es una cosa única, el pueblo es el plural de minoría. Un pueblo no es una cosa que se vea de una manera unitaria y homogénea. Un pueblo es un conjunto de personas que tienen ideas, intereses, derechos distintos y todos tienen derecho a expresarlos de manera libre. Y la política, en democracia, es la manera de articular esos derechos para que ese conflicto de intereses absolutamente legítimo que puede existir en cualquier comunidad
no derive en enfrentamiento, no derive en otro uso de medios para imponer la mayoría que no sea el uso de la palabra. La democracia intenta evitar que los derechos de unos pocos se impongan sobre los derechos de unos muchos. Y eso solo se consigue con un sistema político fuerte que tenga como base esencial ese elemento clave de poder comprender que mi derecho es absolutamente legítimo, pero que hay otros derechos que tienen la misma legitimidad y que la manera de llegar a puntos de conexión es este sistema de diálogo, de conversación, de parlamentar, de construir políticas desde la democracia. Si todos tenemos nuestra razón, todos tenemos nuestras razones, pero ninguno tenemos la razón. Las razones se construyen en base a este diálogo. Y lo que hoy es razonable, mañana igual ya no lo es. Era razonable hace 40 años en España, pongo ejemplos de España, que los matrimonios fueran indisolubles. La pareja que contraía matrimonio no se podía separar nunca. Era extraño, era razonable en España considerar que el adulterio, cuando un miembro del matrimonio, le hacía lo que se llama en castellano, no sé si utilizase aquí esta expresión, echar una cana al aire, vamos, ponerle los cuernos a la pareja, es más claro. Cuando eso ocurría, era un delito, castigado con pena privativa de libertad. Esa era una razón. Ahora, afortunadamente, existen otras razones. El ser humano evoluciona porque evoluciona en comunidad. Y en las comunidades del siglo XXI son esas comunidades que, tejiendo un sistema político democrático, tejiendo esa red de conexiones, de diálogo, de debate entre esos intereses distintos, vamos construyendo esas razones que nos hacen ir avanzando. No es de recibo, y hoy parece absolutamente impresentable, que la mujer no tenga el papel que se merece en la sociedad y que, siendo un porcentaje elevadísimo de la población en cualquier ciudad, no tenga esa representación en los órganos de dirección de la economía, de las sociedades, de las empresas, de las instituciones políticas. Y eso pudiera parecer razonable hace 50 años, pero ahora ya no es razonable. Como que no es razonable que las minorías no tengan derecho a plantear su propia existencia y su propia voz. Yo creo que en este sentido es importante hablar sobre una cosa tan esencial como esta herramienta que hemos venido a llamar presupuestos participativos, que es una herramienta más para mejorar el sistema democrático. El sistema democrático es suficientemente complejo para no poderse casar con una sola herramienta, pero es importante que hablemos del uso de la herramienta, que esa hablar sea con lenguajes distintos, misma lengua, pero distintos lenguajes. El lenguaje de las personas que trabajan en la academia haciendo investigación, el lenguaje de las personas que trabajan en las instituciones tomando decisiones políticas, el lenguaje de los miembros que forman organizaciones sociales. Hablamos la misma lengua española, pero utilizamos lenguajes distintos. Y la conexión de esos lenguajes, el diálogo, dialogia a través de la palabra, eso es lo que nos va a hacer construir verdadero conocimiento que luego sea capaz de convertirse en decisión política. Yo creo que aquí el elemento clave es la última palabra que ha dicho el compañero que me ha precedido. La democracia no está hecha. La democracia no se proclama en la Constitución ni se proclama en el derecho. La democracia se hace día a día. Hay muchos sistemas políticos que proclaman la democracia en el papel, pero que en la práctica no existen canales para ejercer ese derecho. La democracia se debe hacer día a día construyendo canales que permitan que la diversidad amplia de las personas que forman parte de nuestra sociedad, ese plural de minorías que forma el pueblo, se pueda manifestar de manera libre, de manera clara. En ese camino, jornadas y encuentros como este, yo creo que es importante. Y con permiso del señor gobernador, creo que para que la democracia fluya es importante el papel de las ciudades. Evidentemente, el gobierno del Estado, evidentemente el gobierno de los Estados es clave para ayudar a las ciudades que desde abajo, desde la comunidad más próxima, desde el sentimiento más cercano que supone el vivir en un barrio, en una aldea, en un pueblo, desde ahí se pueda construir la política, porque es la mejor manera de hacer posible que desde la base se construya ese sistema, se mantenga ese sistema que todos creemos, parafraseando a Winston Churchill, que no es el mejor, pero es el mejor de los que conocemos. Sin democracia no habrá avance social, sin democracia no habrá derechos, y eso se debe construir también desde el trabajo en las ciudades. Por tanto, muchas gracias por el trabajo que vamos a hacer estos días y adelante. Muchas gracias al comisionado de participación del Ayuntamiento de Barcelona, Fernando Pindado Sánchez. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje y declaratoria inaugural del gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Qué gusto, muy buenos días. Es un honor recibirlos aquí en Guadalajara, Jalisco,
sobre todo esperando que su estancia sea placentera. Días previos ya a la Feria de las Letras, a la Feria Internacional del Libro, donde el invitado es Madrid. Esperamos verlas y verlos, por supuesto, en la próxima semana aquí también en Guadalajara. Gracias a Fernando Pindado, comisionado de participación, por la colaboración, por el apoyo. Por supuesto a León Aceves, con quien hemos venido trabajando también y reconociendo buenas prácticas para evitar el tiempo de esa curva de aprendizaje y poner en marcha instrumentos que fortalezcan, empoderen a la población, pero sobre todo generen mayor igualdad en la toma de decisiones. A Guillermo Alcaraz Cross, gracias por todo el apoyo que nos han dado en los proyectos de consulta, de análisis, en los talleres, en la participación y colaboración ciudadana en cada una de las regiones. Gracias, Guillermo, y a todo el instituto. Al doctor Javier Hurtado, quien también desde hace muchos años ha venido apoyando y fortaleciendo estos proyectos y la base de lo que hemos impulsado en distintos programas del gobierno del Estado. Y felicitar a Caro del Toro, amiga, compañera, por su profesionalismo, por su liderazgo, pero también a todo el equipo que nos acompaña, todo el equipo que ha hecho posible que esto sea una realidad, porque el trabajo, más allá de lo que se ve como resultado, es el esfuerzo de los talleres, de la organización, de cómo convocar y generar credibilidad ante los ciudadanos para que participen decididamente en estos procesos de presupuestos participativos. Cuando la concentración del poder, los intereses económicos y la corrupción definen el destino de una sociedad, cooptando la toma de decisiones, la democracia y la apertura gubernamental deben de prevalecer como herramientas para recuperar la centralidad de las personas en la construcción de su comunidad. No hablo de cambiar procesos electorales, tampoco de la mera alternancia en el poder. Para elevar la intensidad de la democracia, la participación y el empoderamiento de la sociedad civil, es fundamental que juntos podamos impulsar procesos más horizontales. De eso se trata los presupuestos participativos y este foro, del cual nos enorgullece ser sede. Por eso les doy a todas, a todos ustedes la más cordial bienvenida, convencido de que el intercambio de conocimientos, además de la cooperación y el encuentro entre gobiernos subnacionales, es de vital trascendencia para avanzar en la lucha contra la desigualdad. Mucho antes de que el Banco Mundial y economistas como Stiglitz o August Dietun comenzaran a hablar de prosperidad compartida, un visionario advirtió el fracaso de los sistemas políticos neoliberales en la búsqueda de la igualdad. Y fue un político brasileño, Olívio Dutra, donde encontró que a finales de los 80s, que los presupuestos, donde los gobiernos cedían ante los intereses empresariales, enfocando solo los esfuerzos al desarrollo de la infraestructura y elevar la competitividad como la productividad de las ciudades, sin importar que así se profundizaran las carencias en las personas. Impulsaron y enfrentaron estos intereses, fortaleciendo la democracia y dejando en los ciudadanos la decisión de las obras y los programas sociales que deberían atender del dinero público. Y así nacen los presupuestos participativos. Como ya se mencionó aquí, 3 décadas después, estamos aquí reunidos con grandes desafíos. El modelo de representación política tradicional, manipulado por intereses económicos, perdió la confianza de la sociedad civil. La respuesta a esta descomposición social, contrario al sentimiento social que prevalece, está en elevar el nivel de la política, haciendo que las personas tomen parte de ella. Solamente así vamos a garantizar un crecimiento parejo para todos. Los presupuestos participativos han demostrado ser un mecanismo eficiente para recomponer el andamiaje institucional. Las experiencias que aquí se van a compartir dan cuenta de cómo desde la apertura los gobiernos pueden ser más eficientes en la lucha contra la pobreza y las sociedades pueden construir soluciones más equitativas. Por esa razón,
me gustaría dar inicio a este foro hablando de la transformación que estamos viviendo desde lo regional, desde lo local, aquí en Jalisco. Hace poco menos de 5 años, cuando tomamos la actual administración del Estado, el reclamo en las distintas regiones era uno mismo: la falta de cercanía, sensibilidad de las autoridades, donde se decidía desde la comodidad de un escritorio, a solas y sin conocimiento del territorio, y por supuesto, estas decisiones afectaban a las comunidades. Por ello nos decidimos cambiar a fondo la forma de hacer gobierno y de cómo nos veíamos, más como un rector para el destino de nuestro Estado. Más de ser un rector, decidimos ser un instrumento facilitador, donde convocáramos a todos los sectores y así se promoviera una discusión formal, informada en el intercambio de opiniones, para después poner en marcha las soluciones que nacen desde el acuerdo y desde la base de la sociedad civil. Hoy nuestro Estado es líder en buenas prácticas para la gestión pública y para la transparencia. Nuestros programas sociales han sido reconocidos por incidir positivamente y de forma real en el combate a la pobreza, y el monitoreo y evaluación de ellos también es un ejemplo en todo el país. Este modelo de gobernanza nos llevó a buscar lo que estaban haciendo en otras partes del mundo y, por supuesto, revisamos lo que estaba haciendo en la Ciudad de México, a poder explorar las buenas prácticas y sus experiencias y encontrar nuevas herramientas democráticas que nos permitan expandir la incidencia de la sociedad en el ejercicio de gobierno. Sin duda, vimos en los presupuestos participativos una vía para impulsar mayor consenso y tomar juntos mejores decisiones. Así nació el programa Vamos Juntos, como un espacio de autoridad compartida, donde las comunidades pueden conversar acerca de los retos que enfrentan, decidir cómo solucionarlos y realizar estas soluciones. El primer paso fue ir a todas las regiones del Estado, abrir talleres para que la gente y los funcionarios discutieran sobre los principales problemas que aquejaban a sus comunidades. Integramos comités ciudadanos y juntos identificamos los proyectos más viables. Luego establecimos un convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que el Estado ya no fuera juez y parte. Y así tuvimos consultas abiertas, claras y confiables. Con Vamos Juntos se han realizado ejercicios en 10 regiones del Estado, logrando que 333,131 personas, el 26% de la población mayor entre los 12 años y arriba de los 12 años, en 76 municipios, donde participaron decididamente el destino de 639 millones de pesos. Nos ha sorprendido mucho que el empuje que muestran los más jóvenes. Los incorporamos pensando también en un proceso formativo, y ellos han sido quienes nos han dejado lecciones importantes. Participan más y anteponen los intereses colectivos ante los personales. La innovación ha sido un pilar fundamental y muy importante en la transformación de Jalisco, y lo va a ser también en el modelo de gobernanza que estamos legando. El día de mañana lanzaremos la plataforma Participa Jalisco, a través de la cual las personas en todo el Estado van a poder hacer propuestas, debatir, opinar e incidir en la agenda pública del Estado. Este espacio digital retoma y adapta la experiencia de Madrid Decide, una herramienta exitosa que ya ayudó a transformar los procesos de planeación en aquella ciudad. Por ello, quiero agradecer al Ayuntamiento de la capital española, que nos ha brindado todas las facilidades para acceder al conocimiento y la tecnología que ellos han utilizado. Consolidar la democracia y al mismo tiempo reducir el desequilibrio social es una meta en la cual convergen las ciudades, los estados y las naciones. Compartir las buenas prácticas es una forma de avanzar todos juntos. No me resta sino desearles el mejor de los éxitos y sobre todo decirles que vamos a aprender mucho, que hoy los políticos tenemos que cambiar radicalmente la forma tradicional en que hacemos política y la forma en la que damos resultados en la gestión pública. Nos tenemos que mover mucho más rápido a la exigencia ciudadana. Hoy vivimos una sociedad cada vez más instantánea
y los gobiernos hemos sido muy lentos en el avance y en los resultados a las aspiraciones sociales. Hoy debemos destinar estos recursos, como lo hacemos en Jalisco, casi el 5% de la inversión pública a que los ciudadanos decidan. Están establecidos ya en presupuesto los próximos 400 millones para el 2018. Estamos convencidos que las decisiones hoy vienen de abajo hacia arriba, no más de arriba hacia abajo. Se acabó la cuestión lineal, debemos de seguir impulsando la cuestión horizontal. Más allá de etiquetas ideológicas, es cómo coincidimos en la solución de nuestros problemas, pero cómo logramos generar diálogo y consensos. ¿Cómo puede haber conflicto? Pero la riqueza de una sociedad es cómo supera el conflicto. Y ahí es donde este instrumento es poderoso para todos, poderoso para la transformación real, poderoso para alejarnos de intereses donde solamente se concentran en unos cuantos, poderoso para que de manera y con una organización horizontal pueda incidir tanto la mujer como el hombre, pueda incidir los sectores más abandonados y más vulnerados de la sociedad. Hoy lo estamos logrando, es un buen ejemplo, pero falta mucho por hacer. No me resta sino decirles que Jalisco está cambiando, pero quiere cambiar con su sociedad en su conjunto. No me resta sino decir que hoy los políticos debemos de ser sensibles a esta realidad y a esta sociedad. Por último, ayer escuchaba la reflexión también de un político brasileño que cuando dejó de ser político decía: Brasil crece mientras sus políticos duermen. Así es de que hoy necesitamos entender que la sociedad debe de crecer despierta y que todos debemos ir en el mismo sentido, de abajo hacia arriba. Por ello, felicidades, esperamos aprender mucho y sobre todo que la discusión enriquezca a quienes hacemos gestión pública, pero también a quienes desde la sociedad civil han logrado implementar, impulsar estos modelos que... Darle formalidad al evento. Aquí en Guadalajara, Jalisco, siendo las 10 horas de este jueves 23 de noviembre del año 2017, declaro formalmente inaugurado el Foro Internacional Hablemos de Presupuestos Participativos, refrendando el compromiso de nuestro gobierno con el ejercicio democrático de la planeación y ejecución de las políticas públicas y en particular de reinvertir la forma en la que hacemos presupuestos. Felicidades. Muchas gracias al gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval.